Buenos días. Está en nuestra clase de introducción a la filosofía. Hemos visto hasta ahora 4 temas del libro de Mateo Andrés, de El hombre como pensador. Ahora vamos a caminar hacia el tema número 5. El tema el último tema que vimos fue el tema número 4, que se titulaba El hombre filósofo. De hecho, estos temas son todos complementarios, o sea que uno completa al otro, no son temas independientes. Tienen cierto nivel temático de independencia, pero en el fondo, el contenido es el para qué sirve la filosofía, y no estamos viendo que nosotros somos filósofos por naturaleza. Es nuestra esencia, es nuestra identidad. Vivimos en filosofía, vivimos preguntando y respondiendo, buscando el sentido de la vida, y encontramos tanto el sentido o el sinsentido en nuestra propia mente, que podría decirse que esa es nuestra filosofía de vida. Nuestra misma mente nos destruye si tenemos conceptos dañosos, errados, conceptos destructivos de nuestro propio yo y de lo que es la gente. Si nuestros conceptos son destructivos, pues nuestra vida es destructiva. Si nuestros conceptos son constructivos, son de asombro, como dice que la filosofía nace del asombro, de la admiración. Si nuestros conceptos son de asombro de frente a la maravilla, que es el ser humano, que es la naturaleza, pues nuestra vida se encamina al respeto, a la admiración, incluso al disfrute de lo que es nuestra propia vida. Se ha dicho que el ser humano vive como piensa, ¿no? Eso lo podemos ver fácilmente porque vemos la diferencia entre una persona educada y una persona no educada. Vemos la diferencia entre una persona de iglesia, una persona que no es de iglesia, de acuerdo a cómo la gente entiende la vida, el mundo, a Dios, el universo, a sí mismo, pues así mismo también se comporta. Uno vive de acuerdo, el secreto de la vida de uno está en el cerebro. El secreto de tu éxito y de tu fracaso está en tu mente. Hay personas que aparentemente pueden tener éxito a nivel de lo que se llama, eh, eh, lo que todo el mundo entiende, tener dinero, fama, prestigio, y ser personas inmensamente infelices y desdichadas, porque tienen una filosofía calcomida, destructiva, tienen unas respuestas a sus grandes preguntas de quién soy yo, por qué existo, para qué existo, qué sentido tiene la vida, por qué existen los demás, qué papel juegan los demás, especialmente los más cercanos en mi vida, quién es Dios, por qué existe Dios, para qué existe. Si todas tus respuestas son destructivas, aunque tú tengas dinero, fama, las mejores, la mejor familia del mundo, pues entendemos fácilmente que tu vida será una desgracia. Tú serás un suicida y hasta un homicida. Una persona que lejos de estar bien, está mal y que no te conforma con nada. Que todo lo que tienes, en vez de dar gracia, es una ocasión para seguirte lamentando y seguir sufriendo la vida. El problema no está en la vida, el problema está en nuestro corazón, el problema está en nuestra mente. También puede pasar lo contrario. Una persona desdichada, incluso pobre, presa, sin recursos, y de repente puede ser feliz. No por la pobreza ni por los recursos, porque hay más felicidad en la abundancia que en la pobreza. Hay más felicidad en la belleza que en la feura. Pero hay personas que fea y pobre y sin recursos tienen un brillo desde dentro. No sé si han tenido esa experiencia, pero yo recuerdo que
fui una vez al campo, ¿no? Yo no soy de campo, soy de aquí, pero fui una vez al campo y allá en lo más recóndito, no veía esa gente ahí con un diente acá, llena de, con todas las cicatrices del sol en la cara. Y cuando saludaban, tú veías que les salía la vida desde dentro. Y no, lo que tenían de feo y de pobre se le quitaba con la alegría, la amistad, la forma en que tratan a uno, pues ya uno encuentra ya descanso, alegría, belleza. Esa experiencia también uno la tiene, tú te puedes encontrar de frente a una persona que sea rica, bonita, agradable de rostro, pero con el trato humano, desde que te trata, desde que te mira, desde que te habla, tú en vez de sentir acogida, respeto, incluso ternura, lo que uno puede sentir es una cuchillada, un dolor inmenso. Entonces, hay una belleza del ser humano que no está en lo que uno tiene, ni en los logros que uno ha alcanzado. Hay un sentido más profundo de cómo tú sientes tu vida, cómo tú aprecias tu vida. Das gracias a Dios allá, lo profundo de ti mismo, por lo que tú eres. Te vives a ti mismo con alegría de vivir esta vida, como quien dice allá de veras en el fondo, gracias, qué bueno que vivo, qué bueno que soy. Si tienes una filosofía de asombro, como dicen los filósofos, que la filosofía nace con el asombro. Si te asombras y te recibes a ti mismo, a ti misma, como un regalo de Dios, como una sorpresa, eh, como eh, un desafío a vivir, si te recibes con alegría, pues vivirás con alegría. Si te recibes con coñazo, qué vaina, si te recibes con de destrucción, con repugnancia, con quejas, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasa? ¿Eh? Si de frente a los desafíos de la vida no levantas la cabeza, sino que te apegas a los recursos que la vida te da, pues lógicamente que si te entra en el lamento y te autodestruye y te amarras a los, qué sé yo, a los vejámenes de esta vida, pues no es que la vida sea infeliz, es que tú te estás haciendo infeliz. Tus razones de vida son pequeñas. Tu sentido para vivir está apocopado. O sea, tu grandeza humana está enterrada en tus ideas de cómo te vives, cómo te entiendes. Entonces, una persona de frente a un desafío, de frente a un fracaso, puede simplemente verlo y levantar la cabeza y seguir. ¿eh? Se pierden una y se ganan otras. Y valorarse por encima de toda pérdida, de todo fracaso, de toda situación. Su vida está por encima de todas las situaciones. Es una filosofía bonita, porque tu yo descansa en tu yo. Pero si tú estás apegado a las cosas de este mundo, cuando pierde un tesoro, ahí está sangrando toda la vida, porque uno vive como uno piensa. No es que la vida sangra, pero tú sangras psicológicamente y sentimentalmente, y de veras te destruye, aunque en el fondo más profundo de ti mismo tú estés intacto, porque al final tú no eres lo que quieres. Por eso tienes que aprender a querer lo que eres. No a querer lo que no eres, porque cuando tú quieres lo que no eres, entierra tu vida en lo que no eres. Tienes que aprender a querer lo que eres. Y querer lo que eres es encontrarte con el misterio de ti mismo. Y aunque ahí existen las trampas del corazón, el sentimiento nos juega trampas. A veces tú encuentras que tu corazón ya está enredado. Tú no decidiste enredarte, él se enredó. Es como un programa que tenemos. Te escupen, a mí nadie me escupe y ya te enreda. Entonces, a veces el corazón tiene sus propias programaciones, sus propias defensas, sus propias conductas
Y de repente, cuando tú te vienes a dar cuenta, ya tú estás involucrado en una situación que tú no habías decidido, que tú no habías pensado, que tú no habías querido, sino que reaccionaste a tal acción, tal reacción. Y antes de tú darte cuenta, ya tú habías pensado, sentido y actuado sin haber tomado decisión, porque fue como un programa que automático actuó dentro de ti. Bueno, también para ver eso se necesita madurez, darse cuenta que uno está programado, que hay conductas en uno que uno no la ha decidido y entonces empezar un proceso de desenrede, un proceso de, de advertir, evaluar, de desamarrarse de donde uno se ha amarrado, desinvolucrarse donde uno se ha involucrado y de alguna forma respirar aire nuevo y volver a vivir. Porque nuestra vida no deja de ser cierto que fue hecha para la libertad y para la felicidad. Es cierto, se nos dio un corazón capaz de amar y de amarnos, capaz de liberar y de liberarnos. Se nos dio una mente capaz de entender y de sobrepasar toda situación, de vivir por encima, como dice la Biblia, Jesús caminando sobre las aguas. Se nos dio ese poder maravilloso de vivir bien, aunque todo esté mal. Así decía quien escribió este libro, ¿verdad? Mateo Andrés, eh, estar bien aunque todo esté mal. ¿Por qué? Porque tu yo no es presa de la circunstancia, no depende de la situación para estar bien. Entonces, aunque el mundo se esté acabando, Jesús duerme en el barco con una tranquilidad pasmosa. A Jonás, cuando el mundo se está acabando y el viento y el mar y el mismo barco duerme. Y cuando van y lo despiertan, y tú, y él dice, bueno, lo que pasa es que yo estoy huyendo de Dios, por eso está pasando todo eso. Y dice con una tranquilidad famosa, si ustedes quieren estar tranquilos, lo que tienen que hacer es tirarme al agua y todo se va a calmar. No fue ellos que decidieron tirarlo, fue el mismo Jonás que primero dice que si salen de él, pues vendrá la paz. Bueno, esto pasa, ¿no? Hay gente que está bien, aunque todo esté mal. Entonces, todavía lo tiran y el mismo Jonás, aunque está orando, sigue con su mentalidad porque no le tiene miedo, no le tiene miedo a Dios. Dice, ya sabía yo que tú eras un Dios misericordioso. Entonces, vive como piensa y como piensa, vive su vida. Entonces, esa paz inmensa de un corazón confiado, ¿no? De un corazón confiado, en este caso de Dios. Cuando tú por lo menos estás, según Mateo Andrés, unido a ti mismo y te das cuenta que está por encima de todas las circunstancias, no importa la circunstancia para tú estar bien, eh, te das cuenta que las circunstancias siempre van y vienen, se reciben y así como llegan se van. Todo lo bueno se pierde. Una casa, un carro, un dinero, una persona. Todo lo que llega es para uno responsabilizarse y servirse de eso. Pero uno se muere y todo lo deja. Al final todo se queda. El gran problema es cuando uno quiere hacer de una circunstancia toda la vida y uno quiere en una persona vivir toda su vida, en una casa vivir toda su vida, en una nota, en una profesión vivir toda su vida. Como veíamos con Platón, que en la política quería vivir, sacarle toda la vida. Entonces, nuestro corazón viene como programado a aferrarse, a apegarse y por lo tanto quedar entrampado. Entonces, tener la capacidad de analizar nuestros sentimientos y desenredarlos y volver a volar, porque no fuimos hechos para estar anclados. Somos barcos para el océano, no para el ancla. No somos pájaros para el nido, ¿eh? Somos pájaros para el aire, no para el nido, aunque tengamos algún momento que anidar, pero nuestro destino es el universo, nuestro destino no es una persona, nuestro destino no es un ambiente, no es una circunstancia. Y aunque en algún ambiente tengamos que estar,
vivir en la dimensión de nuestra plenitud, de nuestra infinitud, y no vivir atrapado en nuestra pequeñez, porque tenemos como esas dos cosas, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra circunstancia y nuestra esencia de apertura al infinito, que tiene el peligro de meterse en la circunstancia y quedar atrapado. Y eso es el infierno, eso es el infierno. Quedar uno como atrapado en una circunstancia, en un proyecto, en una meta, en una situación. Bueno, se supone que nuestra clase de hoy queríamos iniciar lo que era el capítulo 5, que se llama El joven y la filosofía. En este capítulo 5 es el más pequeño, el más corto de todos que tenemos. Este capítulo no es en el libro, ¿verdad? Digo a nivel de páginas. Este capítulo 5 es un complemento de lo que habíamos visto. Dice El joven y la filosofía, y el primer capítulo se titula De niño a joven. ¿Sí? Tiene aquí 4 partes. Dice de niño a joven. El número 2 dice joven y justificación de la vida. O sea, se necesita una filosofía para poder vivir la vida de forma humana, rompiendo con el niño que hay en nosotros, porque el niño es el que vive de filosofía prestadas. Entonces, ¿por qué? Porque el niño nace sin una filosofía y de alguna forma aprende un idioma, aprende lo que le enseñan sus maestros, sus padres, los medios de comunicación, y en ese sentido tiene una filosofía que le han enseñado. Entonces el niño desde chiquito está programado a lo que le han enseñado. Entonces dice Mateo Andrés, es como si fuera una bala disparada por una pistola. La bala no se disparó a sí misma, fue la pistola quien la disparó. Entonces nosotros andamos como disparados. ¿Por quién? Por la mentalidad de nuestros padres, la mentalidad de nuestros profesores, la mentalidad de los medios de comunicación, de los amigos, de tal manera que niño significa que nos programaron. No vivimos nuestra vida, sino que vivimos la vida como otros nos la han enseñado y nos han programado. Entonces vamos a ponerle atención a eso dentro de unos momentos. Pero cuando se habla de niños, se está hablando de eso aquí en este tema. Y bueno, que hay gente que nunca deja de ser niños, ¿verdad? Que siempre están como encontrando que el sentido de su vida hay que encontrarlo fuera, el control de su vida hay que encontrarlo fuera. El segundo punto dice, joven justificación de la vida. Si el niño no alcanza su propia filosofía, no puede dirigir su propia vida. Tiene que convertirte en pistola de tu ser bala o una autobala que se dirige por donde ella quiere. Eso significa libertad. Eso significa autonomía. Eso significa dejar la niñez. Como dice San Pablo, cuando usted era niño le hablaba como niño. Pero cuando eres joven ya entonces tienes que aprender a coger tu vida en serio y a vivir lo que se llama la aventura de ser persona, la aventura de encontrarte contigo mismo. Ese cáliz dulce y amargo de ser tú mismo, cargar con tu propia vida, con tus propios sentimientos y vivir en lo que se llama esa embriaguez de uno mismo, como si uno fuera un vino y uno se embriagara de uno mismo. Vivir en la embriaguez del autoencuentro, que es lo que le llamamos felicidad, ¿no? Vivir la alegría de ser tú mismo y llevarte a ti mismo a los mejores puertos, a los mejores destinos. No tiene que cambiar de vida. En cualquier vida que tú estés, puede de alguna forma aprender a valorar, a salir de las cárceles que destruyen tu situación de vida, porque al final no es la vida la que te destruye,
es tu forma de reaccionar, tus programaciones, tu chocar contra lo que no puede cambiar o querer de alguna forma lo que no puedes alcanzar. Cuando la vida, para poder vivirla en toda su plenitud, hay que recibirla, hay que amarla y hay que dispararse eh, en la novedad del espíritu siempre, porque el horizonte de la libertad nunca se cierra. Entonces, el problema que tenemos con nuestra libertad es que podemos no vivirla porque estamos en contra de lo que la vida nos da. Y ahí hay un secreto. Para poder volar, tenemos que de alguna forma encontrarnos con nuestro yo y con nuestra vida. El verdadero secreto, a la luz de Mateo Andrés, es encontrarnos con nuestro yo. Pero no te puede encontrar con tu yo si no te encuentra con tu circunstancia. Entonces, reencontrarte para poder entonces reiniciarte, ¿eh? Actualizarte y relanzarte en cualquier circunstancia que tú estás. Si eres auténtico, vivirás tu vida de una forma plena, de una forma eh, auténtica, de una forma cabal. Bueno, entonces ese es un segundo punto que se llama justificación de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que es de alguna forma la oportunidad de vivir lo mejor de uno mismo, eh, saliendo de las cárceles de la programación. Número 4 dice, ¿qué decir de ese momento? Bueno, sería un enriquecer que nos dice de los aspectos positivos y los aspectos negativos, y termina con un punto 5 que se llama el joven y la filosofía. Al final es de alguna forma todo gira en torno a este paso que se llama de niño a joven. Entonces, el último punto tiene el mismo título que el capítulo 5. El capítulo 5 se llama El joven y la filosofía. Comenzamos entonces con lo que se llama el primer punto, ¿verdad? De niño a joven. Hemos dicho, un niño nace fruto de lo que se llama el encuentro de sus padres. Se supone que hay en la mujer hay un óvulo que tiene 23 cromosomas, en el hombre hay un espermatozoide que tiene 23 cromosomas. La unión de esos 23 cromosomas de la madre con los 23 cromosomas del padre crea lo que se llama el cigoto, una célula madre que tiene 23 pares de cromosomas, porque los 23 cromosomas de papá hacen pares con los 23 cromosomas de mamá, con los cromosomas correspondientes. Y entonces tenemos 23 pares que suman 46 cromosomas. Entonces, se supone que todas mis células tienen lo que se llama un código genético. Esa célula madre comenzó a dividirse en células iguales de 46 cromosomas. Ese proceso de bipartición, así comienzan a crecer todos los seres humanos, y no sé si los otros organismos vivientes también. Entonces, cuando a ti se te analiza o a mí se me analiza una célula, todas mis células tienen ese código genético que son los 23 cromosomas que traía el espermatozoide de papá y los 23 cromosomas que traía el óvulo de mamá. Y yo, en toda mi constitución genética, todas mis células, hasta de las uñas y de los cabellos, todas mis células tienen el código genético que yo soy. Moreno, varón, todo eso está en mi código genético. Todas las facciones biológicas, qué tamaño más o menos iba a tener, qué sexo iba a tener, qué color iba a tener, qué distribución ósea, si iba a ser bajito, alto. Entonces, todo eso está, es como un programa, y todo eso tuvo lugar cuando se unió, eso se llama el proceso de la fecundación, ¿verdad? Cuando se unió el óvulo con el espermatozoide y se emparejaron los cromosomas. Visto biológicamente, yo soy hijo de mis padres,
de mamá y papá, biológicamente hablando, pero también vinieron ahí unas capacidades reactivas que se les suelen llamar metabolismo y anabolismo, ¿no? Unas fuerzas de acción y reacción que hay desde los niveles celulares que impulsan, se unen cada vez que yo tengo una reacción e impulsan utilizando lo que se llama dos sistemas dentro del cuerpo, el sistema nervioso desde el cerebro ordena y manipula utilizando la sangre como conducto, otro sistema que se llama sistema endocrino. Entonces, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que en los animales lo controlan con instinto, en mí se activa de frente a cosas buenas y malas que vivo recibiendo y me crean lo que se llaman el temperamento. El temperamento es algo innato, uno nace con su temperamento. Y el temperamento tiene muchas modificaciones en la vida. Son reacciones sentimentales que uno tiene. Pero el temperamento es ciego, o sea, el temperamento reacciona de frente a percepciones que el ser humano tiene o de frente a heridas o cosas buenas que uno recibe. El temperamento puede ser que manipule desde el subconsciente conductas, pero al final uno no es su temperamento. Hay gente que quiere reducir al ser humano al temperamento, pero uno no es su temperamento. El temperamento siempre estará en ti y son sentimientos de reacción. Suelen dividirse en 4 grandes rasgos, depende de la teoría, porque hay una teoría que lo divide en 3, de la más cercana a nosotros. No, ya hasta el nombre se me olvida de ese tal William que divide los temperamentos, algo así como el cerebrotómico, somatotómico y viscerotómico, ¿no? En 3 grandes estructuras corpóreas. Las más tradicionales son las que se trabajaron en Grecia, con las que se llaman los 4 humores, ¿verdad? Flemático, melancólico, sanguíneo y ¿cuál es el otro? Y colérico. Son 4 que se analizan por el nivel de velocidad y de profundidad. Bueno, no es nuestro tema, pero en principio nuestro cuerpo tiene digamos, un potencial de reacción, como que está preparado para reaccionar, ya sea de forma lenta o rápida, profunda o superficial. Y eso es lo que se le llama temperamento, gracias a las fuerzas del anabolismo y del metabolismo. Bueno, entonces, biológicamente hablando, el niño nace y es reactivo. Coño, ese muchacho sí grita. Bueno, entonces hay que ir analizando cuáles son sus niveles de reacción si uno quiere conocer su temperamento. Ahora bien, el ser humano no solamente nace a nivel biológico y a nivel de lo que se llama las herencias genéticas del ¿cómo se llama? Del espermatozoide y el óvulo. El ser humano tiene un segundo nacimiento. El ser humano a nivel de biológico es sociológico. Hay un segundo padre. Además de los padres biológicos, hay un segundo padre que es el padre sociológico. O sea, si tú creces en Haití, no es lo mismo que crecer en Santo Domingo. Si tú creces en Cuba, no es lo mismo que crecer en Francia. Crecer en Estados Unidos no es lo mismo que crecer en Europa. Crecer en China no es lo mismo. O sea, si tú coges un haitianito acabado de nacer y lo lleva a China, y coge un chino acabado de nacer y lo lleva a Haití, y va a buscarlo después de 5 años, el haitianito es chino en el hablar, en el pensar, en el acento. Y el chinito es haitiano en el tono de voz, en el acento, en el lenguaje, aunque tú le veas la cara china. ¿Qué estoy diciendo? Tú recibes la cultura, eso se llama el talante, un sello de personalidad que te lo da la cultura en la que tú creces. Entonces, ese es el segundo padre. Se dice que el ser humano es biopsicosocial.
biológico nace de sus padres, psicológico se construye a sí mismo y social, sociológico, es hijo del ambiente, hijo de la cultura. Se hablan dentro de los padres sociológicos, encontramos a los mismos mamá y papá que tienen una forma de hablar, de comportarse, de tratar al niño y le van transmitiendo una forma de ser. En los medios de comunicación, ahora mismo el celular tiene un poder tremendo en la formación de los niños. Los profesores, los amiguitos, eso se le llama los agentes de socialización, le llaman los sociólogos, agentes de socialización. Son tus padres sociológicos, la iglesia, el entorno, los maestros, los padres, los amigos, te van programando, te van hablando, te van diciendo quién tú eres y tú vas aprendiendo quién tú eres. Que soy hembra, que soy varón, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo debo portarme, cómo no debo portarme. Entonces, voy creciendo de forma programada a cómo piensa el grupo, cómo piensan mis padres, cómo piensan mis profesores, cómo piensan mis amigos. Y lo que fueron pensando de mí, yo lo fui aprendiendo con ellos quién soy yo y cómo me debo portar. Si a un niño varón desde chiquito tú le pones panticito, lo peinas como muñeca, le pones ropa de muchacha, le da un nombre femenino, en la medida que va creciendo, lo que va es conociéndose como mujer, no como niño, aunque tenga un penecito. Entonces, al final crecerá y tendrá que descubrirlo, pero la identidad que tendrá, si eso pasara, será una identidad totalmente femenina. Los patrones culturales que recibe, lo que la gente le dijo quién es, el trato que le dieron, las ropas que le pusieron, el nombre que le dieron. Entonces todo eso crea un sello de personalidad. Dinos. Bueno, profe, yo quería mencionar respecto a lo que usted acaba de decir, que también influye mucho la edad, porque a mí me criaron como un hombre, obviamente, yo soy hombre y demás. Y cuando yo iba a la casa de mis primas, cuando yo tenía 6 7 años, mis primas tenían 4 y 6 y yo duraba hasta una semana ya. Y lo único que yo hacía era jugar con muñecas con mis primas. Yo era como el cuidador de ellas, jugaba con ellas, las vestía, ¿no? Que el techecito y demás. Pero al final del día, yo sabía que lo que yo hacía no era más que un juego. Ya, pero por lo menos se supone que ya a los 5 años, ya la personalidad psicológica está formada, ¿no? Se va a cerrar, nos queda mucho menos de un minuto. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Hasta el martes que viene. Me escriben en WhatsApp lo que falten por la lista. Bye. Profe, Por WhatsApp lo que falten por la sí, lista. Bye. ok. Bye, bye. Bye.